Pues bueno, hola a todos, soy Alejandro, estamos otra vez con el día a día y esta vez estamos haciendo una entrevista por Skype a Javier, que es trabajador humanitario, estás en el Medio Oeste y tienes un puesto Sí, regional, controlas toda la zona de Irak, Siria, Jordania, aunque estás en Jordania, en Amán. sí, estoy Sí. basado en Jordania. Bueno, pues como siempre, las entrevistas van a estar divididas en tres bloques y bueno, empezamos con el primero. ¿Por qué? Un poco, cuéntanos cuál es tu función en la organización en la que estás. Bueno, yo trabajo en una agencia de ayuda humanitaria. Como decías, estoy basado en Jordania, ¿Sí? en Amán, y mi función es pues coordinar un poquito los temas, de alguna manera todos los temas de acceso en general de lo que es la organización para la que trabajo en la zona del Middle East, del Medio Oriente. Sí. En los países que ahora mismo comprenden esta zona, o al menos los países que mi organización, pues en los cuales divide esta zona, son los que están relacionados con la crisis siria, o sea, Siria, Irak, Líbano, Jordania, Turquía, y además de estos también estoy coordinando la parte de acceso en Yemen y en Palestina. Hmm. Bueno, tú eres aquí español de Cataluña y ¿Sí? cómo llegaste a decir, va, me voy a ir a hacer esto. ¿Y cuánto tiempo llevas? Bueno, a ver, pues esto empieza como muchas cosas en la vida un poquito, no te voy a decir por casualidad, porque siempre tienes que tener la inquietud para dedicarte a esto, Hmm. pero yo de formación soy aparejador, lo cual tiene que ver muy poco con lo que estamos hablando. Entonces, en el año 98, a principios del año 98, Médicos Sin Fronteras está buscando un aparejador que supiera hablar portugués para ir a construir un hospital en Mozambique. Y bueno, yo en aquellos momentos tenía disponibilidad, hablaba portugués porque había trabajado en Portugal, hice la prueba de selección y me cogieron. Entonces, una cosa que tenía que ser por 6 meses, yo me acuerdo que me fui el 15 de febrero del año 98 por 6 meses, pues bueno, llevamos casi 19 años. Luego a partir de ahí me gustó la experiencia mucho, estuve haciendo otros trabajos con otras misiones con Médicos Sin Fronteras Hmm. en otros países y bueno, una cosa ha ido llevando a la otra y desde hace 2 años y medio pues que estoy aquí en Jordania. Yo también, bueno, ya para cerrar el bloque, ¿cuál crees que capacidades, qué valores hace falta para hacer para trabajar como en lo que trabajas tú? A ver, mira, este mundo es en contra de lo que muchas veces se percibe, Hmm. es un mundo muy profesional, ¿no? La gente que se dedica a estos temas tiene que tener una formación que pueda ser útil para los beneficiarios, para las víctimas de los conflictos con los que trabajamos. Sí. Entonces se requiere pues una formación que pueda tener algún tipo de utilidad. Yo fui a través de la arquitectura técnica de aparejador, pero bueno, también hay muchos médicos, enfermeros, hay periodistas, hay abogados, hay muchísimas Hmm. formaciones que pueden dar que te pueden ayudar a dedicarte a este campo. De todas maneras, a pesar de que haga falta esa formación, obviamente hace falta tener una sensibilidad y tener un tipo de inquietud muy especial, ¿no? Pues porque, bueno, al final es una profesión, que yo me dedico a esto hace 19 años, pero, pero bueno, vives en unas condiciones que no siempre son las idóneas, ¿no? Pues ahora mismo Jordania, pues cuando estoy en Jordania las condiciones de vida son bastante buenas. Pero esta semana regresé de Yemen, de que Hmm. estuve una semana, allí las condiciones no son las idóneas o no son las mejores condiciones de vida. Pues he estado en otros países donde las condiciones también han sido muy complicadas. Entonces, a ver, además de tener esa formación profesional, tienes que hablar idiomas, pues porque salvo en algunos lugares muy específicos de América Latina, en casi todos sitios necesitas el inglés y el francés, pero necesitas tener esta inquietud, ¿no? Necesitas tener estas ganas pues, de dedicarte a trabajar en este tema
cuando las condiciones pues no siempre son las mejores. Bueno, pues bueno, pasamos al segundo bloque, que es sobre toda tu función, sobre tu trabajo. Y bueno, empecemos, que es una cosa que en España se suele confundir mucho, que son los términos desarrollo y ayuda humanitaria. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos? Mira, pues, a ver, así básicamente, para hacerlo breve, a ver, todo lo que es cooperación no es ayuda humanitaria. Entonces muchas veces se malinterpreta. Lo que es la cooperación en general suele estar dirigida hacia mejorar las condiciones de vida, las condiciones estructurales de una población, de un país, de una región, ¿no? Entonces ahí se trabajan con temas a mucho más largo plazo. ¿Vale? Digamos que se enfoca más en los problemas estructurales. La ayuda humanitaria es mucho más coyuntural. En la ayuda humanitaria nos dedicamos a apoyar, a aliviar el sufrimiento de las personas víctimas o bien de catástrofes naturales o bien de catástrofes provocadas por el hombre, básicamente de guerras, ¿no? Entonces el compromiso de la ayuda humanitaria no está tan enfocado en la sostenibilidad, ¿no? A ver, siempre es ideal que un proyecto que hace sea sostenible a largo plazo, pero en lo que es ayuda humanitaria, el principal compromiso no es con lo que pueda pasar en el país dentro de unos años, sino es con la persona que tienes delante tuyo. Tú tienes ante tuyo a un enfermo, tienes ante tuyo a una persona que ha perdido su casa en un terremoto, tienes ante tuyo una persona que ha sido herida en la guerra, y esa es la persona que necesita tu ayuda, la ayuda de tu organización. Independientemente que el hospital que estás poniendo en aquel momento, en aquel país, cuando termine el conflicto no tenga ningún tipo de sostenibilidad y nadie lo pueda asumir. El compromiso es con la persona que tenemos delante nuestro, no con el país, Sí. no con el desarrollo, no con el futuro. Esto es un poquito la confusión que cada vez ocurre más, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos que el ejército que dice que hace trabajo de ayuda humanitaria, bueno, eso está un poquito en la línea roja, ¿no? Hasta dónde es ayuda humanitaria, hasta dónde no. Pero básicamente esa es la principal diferencia. O sea que se puede decir que más ayuda humanitaria es más directa y desarrollo es más con planes al futuro, ¿no? Correcto. Y luego, a ver, aunque esto ya hay que desarrollarlo más, pero la ayuda humanitaria se basa en unos principios que muchas veces son incompatibles con el desarrollo. Y bueno, si los puedo desarrollar así muy rápidamente. Sí. A ver, básicamente la ayuda humanitaria se basa en 4 principios, ¿no? Uno de ellos es el principio de neutralidad. Nosotros cuando estamos ejerciendo nuestro trabajo, no nos importa quién es el victimario, no nos importa quién tiene razón o quién no tiene razón en el conflicto. Nos importa que hay unas personas que lo están sufriendo. Y eso es importantísimo para nosotros para hacer nuestro trabajo, porque si nosotros tomáramos partido y dijéramos estos son buenos y estos son malos, pues probablemente los que nosotros decimos que son malos no nos dejarían hacer nuestro trabajo. Esa es neutralidad. El segundo es el de independencia. Independencia quiere decir que tú la ayuda la suministras en función de las necesidades de la población, indistintamente de cuáles sean las prioridades del gobierno del país en el que trabajas, puede tener una prioridad, pero tu prioridad es la población y lo haces independientemente de actores gubernamentales, lo haces independientemente pues, de estos otros actores que podrían tener algún tipo de interés. Sí. Neutralidad, independencia. Luego, el tercer principio es el famoso principio de que no haya ningún tipo de discriminación ni de religión, ni de raza, ni de sexo, ni de ningún tipo de sesgo. La ayuda humanitaria se hace de personas a personas y todas ellas tienen el derecho a recibirla. Y el cuarto principio, que aunque te lo diga el último, no es el menos importante, es el más importante, es el principio del humanitarismo, y valga la redundancia. El objetivo principal no es el futuro, no es el país, no es el gobierno que hay en ese momento. El objetivo principal es las personas y es de una ayuda que va de personas hacia personas. Sí.
Entonces, básicamente, estos serían los 4 principios. Claro, esto no se puede hacer cuando trabajas en desarrollo. En desarrollo no puedes ser neutral, porque trabajar para el desarrollo de un país lo tienes que hacer en base a una serie de consignas, a una serie de protocolos que te da el gobierno. Entonces, bueno, es muy complicado, ¿no? Pero básicamente, pues esos serían los 4 principios en los cuales se basa la acción humanitaria. Bien. Bueno, también ahora relacionando, creo que fue hoy o ayer, fue el día que bueno, el aniversario de la abolición de la esclavitud. Por la zona del Oriente Medio por donde trabajas, ¿habéis conocido casos de esto, de que haya todavía esclavitud por esas zonas? Bueno, ahora mismo, a ver, no, los problemas que hay aquí en esta región ahora mismo no están vinculados con esclavitud. El, a ver, en algunos sitios, pues sí que te hacen, no, pero ya hace años, Sí, no aquí en el Middle East, pero bueno, en algunos sitios te has encontrado con personas trabajando en un régimen de esclavitud o semi-esclavitud, ¿no? Personas que están en una zona trabajando para una serie de para grupos armados y trabajando pues totalmente obligados, ¿no? Aquí sí que hay mucho, bueno, hay reclutamiento forzoso, pero aquí el tema de esclavitud, tal como está definido en la celebración que se ha hecho esta semana, aquí no será tanto. Aquí no será tanto. Hay otras zonas donde es más complicado. sí. Pero aquí básicamente ahora mismo toda la ayuda o el 90 y largo por ciento de ayuda que prestamos está relacionada con el conflicto iraquí, con el conflicto sirio, con el conflicto en Yemen, con el conflicto palestino. Esto es una zona mucho más de conflictos armados. Sí. Bueno, después de este paréntesis más cronológico, volvamos a tu función. Antes dijiste que era relacionado con los accesos a Sí, distintas zonas. ¿Puedes sí. explicar un poco cuál es la función de acceso? Sí, a ver, cuando digo acceso me refiero a Sí, acceso humanitario, ¿no? Y lo que es acceso comprende muchísimos aspectos, ¿no? Al final, nosotros lo que queremos es llegar a los beneficiarios, es llegar a las personas que están siendo víctimas de estos conflictos. Entonces, claro, se trata de que nosotros podamos llegar a ellos, que ellos puedan llegar a los servicios que prestamos, ¿no? En general, de que este tipo de trabajo que está reconocido por el derecho internacional, que los grupos armados que participan en una guerra y que se han adherido a las convenciones internacionales tendrían que respetar ese acceso, pero eso muchas veces no ocurre, ¿no? Entonces te encuentras, a ver, el ejemplo más evidente que tenemos ahora es el ejemplo del Estado Islámico, ¿no? En las zonas del Estado Islámico no hay acceso directo. Nosotros no podemos coger nuestros camiones con el equipo que tengamos, con las personas, con los bienes que queramos repartir, y ir a esas zonas y repartirlas a las víctimas de la guerra. Entonces, en estos sitios, este es el caso más extremo, pero bueno, en general siempre cuando trabajas en una zona de conflicto es muy complicado poder distribuir la ayuda, porque siempre los grupos que hay, los grupos armados, los grupos beligerantes, pueden pensar que estás apoyando a un grupo, que estás apoyando a otro. Entonces tienes que negociar, tienes que conseguir la manera en la cual tú puedas ser lo más eficiente posible para llevar los recursos que tienes y ponerlos a la disponibilidad de los beneficiarios, de las víctimas, ¿no? Y esto muchas veces es muy complicado, pues porque tienes que hablar con las administraciones de los países, les tienes que convencer que a ti no te importa quién lo haga bien o quién lo haga mal, quién sea el bueno, quién sea el malo, tú lo único que quieres es llegar a la gente que está sufriendo, les tienes que convencer que tú no estás recogiendo información de inteligencia para suministrarla al otro grupo. Entonces todo esto es muy complicado. Es muy complicado porque has de convencer a los grupos armados y muchas veces también tienes que convencer a la propia población. La propia población que está en unas condiciones extremas, de pronto les llegan unos tipos de Europa o del país que sea, ¿no? Oye, que venimos a ayudaros. Esto no es tan fácil de ganar esta confianza, ¿no? Cuando me refiero a acceso me refiero a todo esto, ¿no? A conseguir que la ayuda llegue a la gente que la necesita. Bueno, y también esta labor a veces puede ser más difícil que otras veces, pero por lo general, Pero, ¿cómo suele ser? sí.
Perdón, A ¿puedes ver, repetir? esta función sí que es a veces difícil, a veces es más fácil, pero por lo general, ¿cómo suele ser? Si tuvieras que calificarla. A ver, dentro de lo que sería la ayuda humanitaria, cuando se trata de desastres naturales, el acceso es mucho más fácil, ¿no? Hay muchos menos problemas. Yo estuve trabajando hace unos años después del terremoto de Haití, el famoso terremoto, ¿no? Y luego estuve también por poner dos ejemplos, y luego estuve también en el tifón este grande que hubo en Filipinas hace más o menos 3 años. Ahí es mucho más fácil, pues ahí, hombre, ahí los problemas de acceso son logísticos, o tienes que ir en helicópteros, o tienes que utilizar medios para llegar, para distribuir, que son complicados porque se han destruido las carreteras, porque no hay aviones, porque no hay... Pero bueno, digamos es un tema más logístico. En la zona de aquí del Middle East, del Medio Oriente, pues los problemas son mucho más de seguridad, ¿no? Son problemas de seguridad, pues a nivel, por ejemplo, del conflicto ocurriduro. Muchas veces tienes que llegar muy cerca de las líneas de frente y puedes ser una víctima colateral. Entonces ese es un problema de seguridad, es un problema de acceso. Hace unas semanas estuve cerca de Mosul, mirando de qué manera podíamos acceder, no a Mosul, pero sí a la gente que estaba saliendo de Mosul, en Irak, que sabes que ahora hay una ofensiva muy grande. Entonces ahí un riesgo muy grande era directamente el conflicto. Otro riesgo grande es el terrorismo. Ahí puede ser víctima colateral de un atentado terrorista o puede ser que haya directamente un ataque hacia tu organización porque un actor determinado no está contento con el trabajo que haces, ¿no? Luego está el tema de criminalidad. Hablamos de países que llevan muchos años sufriendo guerra, donde hay gente que tiene muchas necesidades y eso hace que la criminalidad aumente. Y de alguna manera nosotros tenemos bienes que podemos llevar y de alguna manera pues nos podemos convertir en una víctima de la criminalidad, ¿no? Sí. Entonces, bueno, estos son un poco los tres grandes grupos que tenemos que lidiar: conflicto, terrorismo, criminalidad. Luego pues hay temas más de, pues por ejemplo, volviendo lo que te decía, esta semana volví de Yemen, aparte de todos los problemas que hay una epidemia de cólera. Entonces, bueno, pues aparte de todos los problemas hay un problema de salud para nosotros, ¿no? Entonces, bueno, todas esas cosas las tienes que tener en cuenta y con todo esto, pues bueno, son los diferentes riesgos a los que tienes que poner en tu análisis y a los cuales tienes que poner medidas pues para mitigar, para proteger a esa población. Bueno, y ahora mirando un poco con todo lo que has dicho de que podéis ser igual una víctima colateral, Sí, viendo lo de que tienes en el perfil de Skype, lo del Not a sí. Target, ¿qué significación tiene eso? Bueno, el perfil de Skype, no sé si lo puedes, bueno, no sé si sale la imagen, es mi foto con una diana que pone no soy un objetivo en inglés, Sí, not a target. A ver, ser un cooperante, llevar a cabo ayuda humanitaria nunca ha sido una garantía. ¿Vale? Yo me dedico a esto hace casi 20 años y antes había problemas y problemas han habido siempre. Pero últimamente, digamos, se ha naturalizado, parece que sea lo normal, que tengamos que estar sufriendo estos diferentes ataques. Entonces, a ver, ser víctimas de terrorismo, ser víctimas de criminalidad es inaceptable, pues porque, bueno, al final son nuestras vidas y son las vidas de los beneficiarios y son las vidas de los programas. Lo que ocurre es que en ocasiones, y esto pues hace poco, últimamente en el último año, han habido muchos hospitales que han sido bombardeados y han sido bombardeados por grupos, bueno, por ejércitos de países que respetan o que en teoría deberían respetar estas convenciones internacionales. Entonces, a ver, bombardean hospitales por una serie de motivos o porque piensan que puede haber combatientes del otro grupo. Bueno, a ver, hay muy poco respeto por la acción médica, muy poco respeto por la acción humanitaria, ¿no? Entonces, a ver, una persona que está fuera de la ley, pedirle que respete la ley es más complicado.
pero alguien que en teoría está dentro de la ley, ejércitos regulares, de países regulares, con presencias en Naciones Unidas, que han suscrito todas estas convenciones internacionales, es sencillamente inaceptable, ¿no? Ha habido mucha gente que ha muerto, muchos trabajadores humanitarios que han muerto en el último año por culpa de estos ataques, ¿no? Entonces, bueno, el logo este es una campaña que se hizo en la cual muchos de nosotros hemos puesto nuestra foto con la diana, ¿no? Y la señal de no soy un objetivo, ¿no? Como diciendo, no me disparéis, yo no soy de vuestra guerra, ¿no? Sí. Bueno, y ahora, sobre esto, ¿tú crees que se está intentando politizar desde o medios o distintas personas la ayuda humanitaria o no? Sí, sí. A ver, la ayuda humanitaria es muy manipulable y aparte, si no tenemos mucho cuidado, es muy fácil de manipular, ¿no? Por ejemplo, yo puedo ir a un país cualquiera, ¿eh? No voy a poner un ejemplo porque puede pasar en cualquier sitio. Puedo negociar con los diferentes actores que hay. Mira, vamos a hablar de un país que ya no hay conflicto, afortunadamente es hace poco, Colombia. Estuve 2 años en Colombia. Tú en Colombia podrías ir a hablar con el ejército, negociar que querías ir a prestar la ayuda en zona de guerrilla, luego tenías que ir, tenías que hablar con los grupos armados, con la guerrilla, paramilitares, al final los ponías a todos de acuerdo y te dejaban ir y te dejaban trabajar. Correcto. Pero luego era muy fácil que cualquiera de ellos a la población les dijera, no, no, estos señores están aquí porque nosotros les hemos dejado. O sea, que nos tenéis que agradecer a nosotros, cualquiera de los grupos armados, nos tenéis que agradecer a nosotros que estos señores vengan. Porque si nosotros no queremos, estos señores no vienen. Lo cual es estrictamente cierto, pero es una politización de la ayuda humanitaria. Nosotros no hemos ido a petición de ninguno de los grupos armados. Nosotros hemos ido porque, lo que te decía, el principio de independencia, hemos hecho un análisis, hemos hecho un análisis de necesidades y hemos considerado que en esa población, a petición de la población, había que ir. Entonces, bueno, este es un ejemplo muy claro de politización, ¿no? Pero también a ver, yo me acuerdo, ahora ya no, pero hace unos años el gobierno español hacía una propaganda de actividades militares, de ayuda humanitaria, que parecía poco menos que un campo de colonias, ¿no? Eso tampoco es ayuda humanitaria, porque el ejército español, que no digo que lo que hace esté mal o esté bien, porque no es mi papel, pero el ejército español no es neutral. El ejército español se rige por una serie de directrices políticas, lo cual es normal, y entonces no se nos puede poner a todos en la misma categoría. Porque si al año siguiente, al día siguiente, el ejército español entra en un conflicto armado o el gobierno español se posiciona a favor de alguno de los grupos de una guerra, a nosotros nos pueden percibir como que también nos hemos posicionado. Y eso pone en riesgo nuestra seguridad. Sí. Bueno, y ahora pasamos a otra pregunta, que es Sí. sobre, ¿crees que ahora mismo la zona del Middle East, del Medio Oriente, es la zona que puede necesitar una especial inyección de esta ayuda humanitaria? ¿O hay zonas que igual están algo más necesitadas, pero que no se le cubre tanto? Mira, a ver, aquí sin duda hay unas necesidades enormes de ayuda humanitaria, ¿vale? Los países que estamos hablando, pues ahora, bueno, se calcula que en Mosul, en Irak, hay 1,5 millones de personas que necesitan esa ayuda y que llevan 2 años bajo el dominio del Estado Islámico. Allí hablamos ya de 2 millones de personas. Mm. Y ahora pues también últimamente hemos visto en los medios de comunicación lo que está ocurriendo en Alepo, ¿no? Hay muchísimas necesidades, ¿no? Y luego son necesidades que podríamos decir que son más coyunturales. Porque están, a ver, es un conflicto, el de Siria empezó hace 5 años, 6 años, el de Irak lleva 2 años y medio, la fase cruda del conflicto en Yemen es 1 año y medio, o sea, son cosas que son muy puntuales, ¿no? Y por la virulencia que tiene están eclipsando a todos los otros lugares donde sigue habiendo necesidades. Pero no nos olvidemos pues, de las tasas de malnutrición impresionantes que hay en muchos países de África, ¿no? La situación en Somalia no ha mejorado en los últimos 30 años. Nigeria pues tiene un problema muy grande, pues también por Boko Haram, por el grupo este ligado con el Estado Islámico. Es decir, en México, ¿no? Los problemas que están teniendo los emigrantes latinoamericanos que están intentando
intentando llegar a Estados Unidos, que ahora no sabemos qué pasará, ¿no?, con la nueva administración en Estados Unidos. Entonces lo que pasa es que hay unas necesidades muy grandes, muy grandes, pero yo creo que de alguna manera también el Middle East, el Medio Oriente, ha eclipsado todo lo que está ocurriendo en el resto del mundo, ¿no? Ahora te pones los canales de noticias internacionales, BBC, Al Jazeera, CNN, France Press, y todos te hablan, el 80% de lo que te hablan es del Medio Oriente, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad, pero también es verdad que muchas veces pues conocemos, y es normal, ¿no?, conocemos lo que sale en los medios de comunicación, pero hay muchas zonas del mundo que siguen muy deprimidas. Sí. Bueno, pues hasta aquí el bloque 2. Muy bien. Y bueno, ya estamos en el tercer bloque. Este es, bueno, otras veces ha sido un 1 a 1, más vivencias, más opinión. Este va a ser sobre, bueno, has estado en distintos países de América Latina, de África y ahora del Medio East, del Oriente Medio. Tus vivencias personales sobre cómo estaba la situación o cómo era el día a día en esos países, porque lo vemos mucho en las noticias o en los periódicos, de que igual pasa no sé qué o no sé cuál, pero luego decimos, joder, ¿cómo será? ¿Cómo lo están viviendo los que están ahí? Por eso empezamos con, bueno, Somalia. ¿Tu vivencia cómo era? Mira, pues has empezado te diría quizás con la niña de mis ojos. Yo estuve 2 años en Somalia, en 2007-2009. Y es un país que, bueno, después de estar allí 2 años, pues tenía una mezcla, no te diría de amor-odio, pero... Es decir, ¿qué me encuentro, no? A ver, las necesidades en Somalia son impresionantes, ¿vale? El Estado colapsó en Somalia en el año 91 y desde el año 91 hasta ahora no hay Estado, no hay gobierno, ¿vale? Yo estuve 2 años trabajando allí y no tengo ni un... Bueno, ahora sí que hay un gobierno, es hace 2-3 años que funciona de aquella manera. Un gobierno, pero, ¿no? Que no ejerce, sí, exacto, no ejerce de gobierno, ¿no? Yo estuve 2 años trabajando y no tengo ni un solo visado en mi pasaporte. Aterrizabas, te venían a buscar, bajabas del avión, te subías en el coche y te ibas. Es decir, no había un policía que te dijera dónde vienes, no había... Era totalmente, es una nación sin Estado. Entonces, bueno, las necesidades son muy grandes, hay un país pues que está en guerra, que tiene muy pocos recursos, que la gente es extremadamente agradecida y bueno, pues es un país que hay tantas necesidades que en ningún momento tienes duda que lo que haces es necesario. Luego, por otro lado, el problema es que las condiciones de seguridad y las condiciones de vida son muy extremas, ¿no? Pues tienes que vivir bunkerizado. Yo me acuerdo que teníamos proyectos en 3 lugares. En Bosaso, en el norte, ya cerca, en lo que es el Cuerno de África. En Johar, que está como 2 horas al norte de la capital, Mogadiscio. Y en la capital, Mogadiscio. Pues en los 3 sitios teníamos casa, oficina, hospital. A ver, yo en aquella altura trabajaba con Médicos Sin Fronteras y teníamos todo junto, llegábamos allí, nos bunkerizábamos, no nos movíamos, porque las condiciones de seguridad eran muy extremas. Pero por otro lado, era tan relevante todo lo que hacías, tenías la sensación constante de estar siempre salvando vidas, que era muy gratificante, ¿no? En Mogadiscio, la capital de un país con más de 1 millón de habitantes, abrimos el primer hospital pediátrico. Éramos el único hospital pediátrico que había en toda la ciudad. Entonces, claro, la cantidad de niños que te llegaban y en las condiciones que te llegaban y la cantidad de cirugía, de salvar vidas que hacíamos, era brutal, era impresionante. Lo único que luego, por otro lado, las condiciones muy duras. Tuvimos un secuestro, secuestraron a unas compañeras que yo tuve que ir personalmente, bueno, con unos compañeros de Médicos Sin Fronteras, tuvimos que ir a negociar la liberación. Esto fue la Navidad del 2007-2008, entonces fueron momentos muy duros. Pero bueno, entonces, a ver, siempre te queda eso de decir, fue la misión de mi vida, hice 2 años irrepetibles, un equipo maravilloso, pero por otro lado, acabas exhausto, ¿no?
Sí. Bueno, ahora este está, bueno, se puede decir de medio actualidad a actualidad, que Colombia, bueno, un poco información Colombia. para, sí, para los que están viendo la entrevista. Como sabéis, ha habido, bueno, hay una guerra desde hace 40 años con el gobierno. Bueno, también están Sí, las FARC y el Ejército de Liberación Nacional, ¿no? sí. Y, bueno, es una guerra de guerrillas. Y, bueno, ahora se ha llegado a un acuerdo con las FARC, después de las negociaciones de La Habana. Se ha llegado a un acuerdo de paz. Y ahora están Ujú. intentando con el ELN. O sea, y también nos comentaste que estuvieses en Colombia. ¿Cuál era bueno, las vivencias que has tenido? Sí. Sí, yo en Colombia estuve, más recientemente, estuve 2 años también, 2009-2011, pero bueno, luego tuve una posición regional y lo estuve siguiendo bastante más tiempo. A ver, Colombia, pues lo que tú dices, un país, era creo que era la guerra civil, por llamarlo, más antigua del mundo, ¿no? Tenía unos 50 años. A ver, Colombia es impresionante porque tú cuando estás en Bogotá, cuando estás en Medellín, en Cali, en las grandes ciudades, tú no tienes la sensación de que hay el conflicto que se está viviendo. Es una economía emergente, una calidad de vida buenísima. Sí, Los colombianos son fantásticos, son maravillosos, pero luego cuando estabas cerca de la zona controlada por los paramilitares o por estos grupos guerrilleros, el ELN, las FARC, pues no te das cuenta que eran dentro del mismo país, dos eran países, dos ¿no? universos totalmente diferentes, ¿no? Mm. Entonces, bueno, pues también le tengo mucho cariño a Colombia. Fueron 2 años muy interesantes. Eh, Experiencias, pues bueno, muchísimas, porque también por la afinidad, hablar el mismo idioma te abre muchas más puertas, ¿no? Poder hablar ahora mismo es una limitación muy grande que tengo de mi East. Yo no hablo árabe, tampoco hablaba somalí, ¿no? Entonces, ir con traductores es siempre más complicado. Poder hablar directamente con la gente a nivel de acceso, que es, digamos, mi especialidad de entonces de ahora, y entonces también la practicaba, pues hablar el idioma que te abre muchísimas puertas. De todas maneras, me gustaría hacer una puntualización Sí, sobre Colombia. La paz se ha firmado con las FARC y es muy, muy, muy importante. sí. Y es un paso adelante. Y esperemos que con el ELN se arregle también. Pero a día de hoy, y ya desde hace bastantes años, el mayor número de víctimas de la violencia no la provoca la guerrilla, la está provocando el narco, la están provocando los grupos paramilitares o neoparamilitares que por el tema del narco, por el tema de otro tipo de negocios ilegales, están haciendo que la población tenga Las los mismos autodefensas, ¿no? efectos que de la guerra, ¿no? Reclutamiento infantil, desplazamiento forzoso, refugiados, desplazados. Y eso con la firma de la paz con las FARC va a mejorar, pero no va a desaparecer. Las FARC van a dejar un vacío que los grupos ilegales van a querer cubrir, ¿no? Y bueno, ahí es un reto muy grande para el país. Bueno, ahora nos mantenemos en esa zona de América Latina. También comentaste que estuvieses en el terremoto de Haití. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque, Sí, sí, ¿cómo fue? bueno, me coincidió durante los años que estuve en Colombia, ocurrió el terremoto de Haití, fue la prioridad número uno por, 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 la, por las implicaciones que tuvo, ¿no? Por la violencia del terremoto, el número de víctimas brutal. Entonces, bueno, creamos un equipo que a los 2 o 3 días del terremoto nos desplazamos desde Colombia a Haití para apoyar en la respuesta a la emergencia durante unas semanas hasta que ya pudiera venir más gente, más compañeros a cubrir esas posiciones, ¿no? Entonces fue una respuesta muy inmediata. Yo llegué muy pocos días después del terremoto y bueno, es el caos total, ¿no? Porque la capital se destruyó, un país extremadamente pobre, se destruyó la capital, aeropuerto dañado, vías de comunicación dañadas, no había ninguna capacidad del gobierno, del Estado, de recuperarlo. Y bueno, es llegar a una ciudad donde, a ver, no, es muy difícil decir
víctimas o más víctimas, ¿no? Pero la gente de Haití vivía muy normal dentro de sus necesidades hasta que un día hubo un terremoto y 1,5 millones de personas perdieron las casas. Entonces, eso ocurre en segundos. La capacidad de respuesta de la comunidad internacional es muy pequeña en esos casos. ¿Vale? Lo de Haití, lo de Siria, lo de Irak, eso lo ves venir, te puedes ir preparando. Cuando ocurre algo como lo de Haití, no tienes no tienes esa capacidad, ni la tienes tú como trabajador humanitario, como organización humanitaria, ni la tienen las víctimas. Las víctimas de pronto se les rompe su mundo en segundos. Entonces, bueno, las primeras semanas fueron terribles, ¿no? Pues la ciudad, había decenas de miles de cadáveres entre los escombros, las calles cortadas, era todo un caos, era muy, 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 muy difícil trabajar. Sí. Y bueno, sí, complicado. Y bueno, también sobre Haití, ¿cómo era un poco la vida que teníais donde estabais alojados? Pues bueno, te cuento, yo cuando llegué, el aeropuerto estaba cerrado, el aeropuerto de Puerto Príncipe, la capital de Haití. Entonces tuvimos que aterrizar en la República Dominicana, en Santo Domingo, y la organización con la que estaba entonces, que era Médicos Sin Fronteras también, ya tenía oficinas porque tenía proyectos regulares en Haití, pero claro, ellos eran incapaces de poder afrontar las necesidades que había. Entonces aterrizamos en Santo Domingo, alquilamos un coche, tuvimos un coche con un conductor, o sea, un señor, y le dijimos que nos llevara a Puerto Príncipe con todo el equipo que llevábamos, y bueno, pues nos metió conseguimos que nos llevara, lo que era muy difícil, porque tenías que cruzar un país y meterte en el corazón de las tinieblas. Entonces llegamos a Puerto Príncipe, era un coche grande porque éramos un equipo grande. Fue caótico encontrarla, era casi imposible encontrar la piscina donde nos esperaban los otros colegas. Y en cuestión de una semana más o menos llegaron en total de unas 50 personas. Éramos unos 50 extranjeros, más los haitianos, trabajando y viviendo en una oficina y en unas casas donde realmente trabajaban 5 personas. Entonces, claro, en las primeras semanas compartíamos habitación 5 o 6 personas, hacíamos turnos para compartir colchón, porque había que trabajar 24 horas. Entonces ni siquiera tenías tu colchón, ¿no? Te tocaba dormir de 2 de la tarde a 10 de la noche y era el rato que tenías para estar allí, ¿no? Entonces, bueno, luego ya poco a poco pues se van mejorando las condiciones, pero claro, había muchas necesidades, necesitabas agua potable, no había agua potable, la comida, pues bueno, pues puedes encontrar una cosa u otra, pero el agua es mucho más vital en esas circunstancias. Es más difícil encontrar agua en condiciones, ¿no? Entonces las primeras semanas fueron bastante duras, muy pesadas. Luego ya poco a poco se fue normalizando y cuando se normalizó nos volvimos a Colombia. Bien, bueno. Y bueno, ahora pasamos a otro que es Angola. Ya pasamos de continente, pasamos otra vez a África. ¿Cómo era la situación en Angola, el conflicto que había? Mira, yo en Angola llegué cuando el conflicto había terminado hacía un año quizás. El conflicto en Angola también duró muchísimo, duró desde la independencia de Portugal. El MPLA, ¿no? Cuando falleció el líder de la oposición, de la UNITA, pues bueno, pues el conflicto se terminó muy rápido. Entonces, mira, de Angola hay tres cosas que me gustaría puntualizar. Por un lado, la maldición de la riqueza. Angola es un país extremadamente rico. Tiene petróleo, tiene oro, tiene diamantes, tiene unos recursos naturales brutales. Y eso hizo que la guerra durara tantos años. Otra cosa que me llamó la atención fue que una guerra fratricida en la que familias se habían matado entre ellas, acabó la guerra y al cabo de semanas no hubo ni una sola represalia. Los vencedores no represaliaron a los vencidos se integraron en la vida, dentro de la vida normal de los vencedores, que era el gobierno legítimo, y se terminó la guerra. Eso no lo he visto en ningún otro conflicto, el nivel cero o casi cero de represalias. Luego, lo tercero, estando allí, ya había terminado el conflicto.
conflicto, trabajamos con los retornados que estaban regresando al país. Y hubo una epidemia de algo muy parecido al ébola, que se llama una fiebre hemorrágica que se llama Marburg, y hubo una epidemia muy grande. Entonces del ébola se conocía algo, del Marburg habían habido epidemias de 6, 7, 8 casos. Y nosotros, hace muchos años de esto de Angola, hace ahora como 12 años, pero nosotros tuvimos más de 300 casos de esta. Entonces yo estaba con Médicos Sin Fronteras y fuimos la única organización que durante un mes respondió a la emergencia. Fue una epidemia muy, muy, muy dura, fue una epidemia con una letalidad altísima. El virus del Marburg es muy parecido al ébola, pero es mucho más letal. Entonces, durante unas semanas no hubo apoyo ni del Ministerio de Salud Nacional, ni de la Cruz Roja, no había ninguna institución que pudiera apoyarnos a combatir la epidemia, y estuvimos 4 o 5 semanas totalmente solos. Y luego, a ver, Médicos Sin Fronteras es una organización grande, pero no deja de ser una ONG, ¿no? Entonces era un volumen muy grande, fue una experiencia muy al límite, ¿no? Porque luego pues, me preguntabas antes de condiciones de vida en Haití. El Marburg ahora se conoce más, pero en aquella época, hace 11, 12 años, era totalmente desconocido. La gente no sabía cómo se contagiaba. Entonces no nos tocábamos, porque había incluso el riesgo que el Marburg se pudiera contagiar solamente por el contacto, de la piel, ¿no? Entonces estábamos trabajando en la zona esta, Wish, que es el noreste de Angola, sin ni siquiera podernos tocar, no nos podíamos llevar las manos ni abrazarnos, ¿no? Luego ya poco a poco se fue conociendo más y pudimos tener una vida un poco más relajada, pero los primeros meses fueron muy, muy, muy duros. Sí. Bueno, ahora posiblemente, vamos a Palestina, que cómo se está viendo el conflicto árabe, israelo-palestino, que ha durado durante ya 40, 60 años, cómo era la situación ahí, lo del famoso muro, cómo era todo. Mira, la situación de Palestina, a ver, hay muchos especialistas que dicen que todos los problemas que hay en el Middle East vienen del conflicto palestino, ¿no? Bueno, podría ser, porque no solamente ha tenido influencia el conflicto palestino en las relaciones de Israel con el resto del mundo árabe, sino que ha tenido mucha influencia en cómo el propio mundo árabe se ha relacionado entre ellos. Aquí en Jordania, más de la mitad de la población son refugiados palestinos. Y hay en el Líbano, que es un país mucho más pequeño, 400.000 habitantes, 4 millones de habitantes, tiene 500.000 refugiados palestinos, ¿no? Que son unas cifras brutales. Nosotros nos tiramos de los pelos en España porque llegan algunos cientos de sirios, y aquí la mitad de la población es palestina. Entonces, bueno, a ver, yo creo que está muy enquistado y que eso va a ser muy difícil moverlo, ¿no? Israel cada vez tiene medidas más proteccionistas y más estrictas, de muy poco acercamiento a una resolución pacífica, y una parte muy grande del mundo árabe pues reacciona de la misma manera, ¿no? Quizás Jordania tiene una posición un poquito más negociadora con Israel, pero países como Siria, países como Irán, países como Líbano tienen posiciones muy duras, muy antagónicas. Entonces ahora mismo pues está en un enroque que se va a seguir perpetuando. Bueno, ahora pasamos a otro que, este que habéis estado hace una semana, que era Yemen. Bueno, también un poco para ponerles, los que estén viendo la entrevista, un poco de antecedentes. Hay una guerra civil que ya lleva durando un año, ¿no? Un año y pico. La actual, un año y medio, desde marzo del año pasado. Y casi bueno, 2 años. ¿y cómo se está viviendo la situación con los Houthis y demás grupos? Ahí, Bueno, a ver, la situación en Yemen, yo estuve esta semana en realidad, se ha deteriorado muchísimo, se ha cerrado el Banco Central, los funcionarios no están recibiendo salarios, y ya no, entonces cae menos dinero en la calle, las condiciones se están complicando mucho.
Yemen es un país que tiene sus sistemas, tiene sus medios de vida, y bueno, no es un país rico, pero más o menos podría funcionar. Pero bueno, a ver, de alguna manera, igual hasta podríamos decir que lo que ocurre en Yemen pues podría ser una réplica de lo que está ocurriendo en Siria, ¿no? Pues tienes un grupo chiita, que son los hutis que mencionabas, que tienen una relación un poco especial con el antiguo dictador y ellos tienen ocupada media parte del país. Y en el otro lado pues está el presidente legítimo, apoyado por una coalición militar suní, y es un poco el problema este sectario sectorial de chiitas y suníes que se está viendo mucho en Siria, en Irak, pues de alguna manera replicado al Yemen, ¿no? Y luego pues el acceso es muy complicado también, ¿no? El acceso se está poniendo cada vez más difícil y lo que hablábamos es una de estas crisis enormes que afecta a 14 millones de personas. Se considera que hay 14 millones de yemeníes en situación de necesidad de ayuda humanitaria, pero no puede llegar esa ayuda y el conflicto está un poco eclipsado por lo que está ocurriendo en Irak y en Siria. Sí. Y también con muy pocas posibilidades de solución a corto plazo. Hace poco Naciones Unidas hizo una propuesta de peace agreement, de acuerdo de paz, pero bueno, lo rechazaron una de las partes más que la otra, bueno, por una serie de motivos. No digo ni que tengan razón ni que no la tengan, ¿no? Pero también son posiciones muy enrocadas y yo creo que van a obedecer a unas lógicas mucho mayores, no una lógica puramente yemení, sino una lógica regional. Entonces, bueno, lo que ocurra en el futuro en Siria, en Irak, la relación de Irán con Arabia Saudí, todas estas cosas van a influir en el futuro de Yemen. Sí. Bueno, y ahora vamos a lo más actual, que es Irak y Siria. Primero con Siria. Bueno, ¿en qué sitios has estado más cerca del conflicto y cómo se está viendo en Siria en especial? La zona de Alepo, Homs, todo esto. Bueno, ahora Siria hay cuatro grandes actores en Siria, ¿no? El gobierno, la oposición moderada, los kurdos y el Estado Islámico. Entonces, lo de Alepo pues, es un conflicto básicamente entre la oposición moderada, lo que era el Free Syrian Army, el ejército libre sirio, con el gobierno de Damasco. Bueno, parece que ahora el gobierno pues, está teniendo muchos avances a nivel militar en Alepo y esto pues, está provocando unas consecuencias para la gente que vive en Alepo, que lleva 5 años bajo bombardeos en unas situaciones terribles, pues está provocando que ya lleguen a una situación de desesperación, ¿no? En Alepo se han bombardeado hospitales, en Alepo pues, bueno, han ocurrido un montón de atrocidades contra la población. Lo que pasa es que últimamente a ver, el conflicto sirio es mucho más complejo que Alepo, sí. O es mucho más complejo que Estado Islámico versus gobierno, ¿no? El conflicto sirio, gane quien lo gane, suponiendo que alguien, si le podemos llamar ganar, no va a quedar tal cual. Quiero decir, se ha fragmentado tantísimo la sociedad que un ideal, ¿no? de una reconciliación después de un conflicto, pues como lo que te contaba que ocurrió en Angola, es totalmente imposible. Es totalmente imposible, pues porque hay millones de refugiados en Turquía, en Líbano, en Jordania, que esta gente no va a volver, o muchos de ellos no van a volver porque van a tener miedo a las represalias si ganan unos o si ganan otros. Y entonces eso habrá que ver cómo se resuelve. Pero bueno, lo de Alepo es una crisis humanitaria de unas proporciones brutales, pero al fin y al cabo es la punta del iceberg de lo que está ocurriendo en Siria, ¿no? Sí.
Y también cómo era la situación más del día a día cuando estabas en Siria. A ver, en Siria el acceso es súper limitado. ¿eh? En Siria pues, se puede tener acceso a la parte kurda, que es la parte del norte de la frontera con Turquía. Allí pues en algunas zonas hay acceso humanitario. Se puede tener acceso humanitario en algunas zonas controladas por el régimen, por el gobierno de Damasco. Pues en Damasco mismo se puede ir con muchas precauciones, pero se puede estar. Pero claro, luego hay zonas en las que no sabemos lo que está pasando dentro. Podemos tener contacto con personas que están dentro, podemos enviar productos, podemos enviar equipo para ayudar a mitigar las necesidades, siempre con muchos condicionantes y con muchos problemas, pero al final no se sabe lo que está pasando dentro. Pero independientemente de que se sepa o no, lo que es seguro es que la crisis es de unas proporciones impresionantes. Llevan 6 años en guerra, una guerra muy violenta, con muchos ataques a la población civil, con muy poco derecho, con muy poco respeto del derecho internacional humanitario, con muy poco derecho de las convenciones de Ginebra. Entonces, es una guerra de la que vale todo, ¿no? Donde la población civil se ha utilizado como escudos humanos, se ha utilizado como soldados forzosos, donde nadie ha podido mantenerse neutral, y entonces pues ahora esta gente, después de todos estos años de una guerra tan violenta, tienen muy pocas posibilidades de reconciliación. Sí. Y bueno, ahora al hermano, como al primo hermano de Siria, en esto que es Irak. Irak. Especialmente me quiero centrar en tu experiencia cerca de Mosul. Cómo era, porque a muchos nos puede decir, jugar, ¿cómo puede ser esto de estar tan cerca de la boca del lobo, tan cerca de la ciudad más grande que está controlando el Estado Islámico? ¿Cómo puede ser la vida, el día a día, las condiciones en las que estás, las condiciones de los que están dentro, a los que hay que ayudar? Un poco todo esto. Sí, a ver, depende un poco del por dónde, ¿no? Mosul es una ciudad muy grande, Mosul era una ciudad de varios millones de habitantes, una ciudad que funcionaba La capital con del mucha norte de Irak. industria, con petróleo, era una ciudad muy moderna, ¿eh? Mosul, a ver, de hecho, las ciudades iraquíes así más grandes, algunas son, pues, Erbil, ¿no? Que también sale bastante en los medios, en el Kurdistán, Bagdad, son ciudades muy modernas donde todo funcionaba y donde que la fotografía no era tan distinta de las ciudades europeas, cambiando mezquitas por iglesias. Lo que ocurre es que, claro, es una ciudad que cuando la tomó el Estado Islámico en junio del 2014, pues se cerró. Bueno, se cerró, la cerraron y ha sido muy difícil saber lo que está ocurriendo dentro. Se sabe por la gente que está saliendo, por contactos que hay dentro, pero es muy complicado. Entonces, a ver, ahora mismo yo estuve hace poco muy cerca de Mosul y estuve por el norte y por el sur. Entonces, claro, depende mucho, ¿no? Pues el norte es la zona controlada por los kurdos, por el KRG, el gobierno kurdo. Entonces hay un control de la situación, digamos, es un control mucho más estricto del terreno del Kurdistán, que es una región iraquí, ¿no? No deja de ser una parte de iraquí, pero los kurdos han conseguido mantener bastante impermeabilizado el Kurdistán respecto a la guerra. Entonces, en la parte del Kurdistán, con muchos problemas, pues, a ver, siempre hay posibilidades de atentados terroristas, siempre hay posibilidades de que puedan ocurrir cosas, pero bueno, más o menos te puedes mover. Eso es por la parte del norte, pero si quieres ir por la parte del sur de Mosul, que es la zona más árabe, la zona más iraquí, la zona que, bueno, es una zona que durante mucho tiempo estuvo controlada por el Estado Islámico. Pues claro, tú entras en territorio que hace un mes, o menos de un mes, era el Estado Islámico. Entonces no sabes lo que ha quedado. No sabes pues si han quedado, bueno, pues hay minas, pueden haber artefactos explosivos que no hayan detonado, hay más riesgo de que hayan quedado células espontáneas del Estado Islámico que puedan llevar a cabo algún tipo de actividad terrorista. Entonces se complica mucho, ¿vale? Se complica mucho más toda la parte de acceso.
porque está mucho más mezclado, es mucho más fácil de difuminar, ¿no? Lo que era la presencia del Estado Islámico. Entonces, pues si llegas por el norte, digamos por la parte kurda, te podría decir que lo más complicado de gestionar es pues la incidencia que puede tener el conflicto, que puedan llegar proyectiles del otro lado. A ver, no somos cowboys, y mantenemos una Sí, distancia muy razonable y mantenemos sí, unos márgenes de seguridad lo mejores que podemos. Pero si en cambio si tienes que acceder a los beneficiarios, a los desplazados que están viviendo de Mosul hacia el sur, ahí los riesgos son mucho mayores, ¿no? Es porque eso, lo que te decía, una zona ex Estado Islámico es mucho más inestable, no sabes lo que te encuentras y no sabes lo que te encontrarás durante bastante tiempo. sí. Y bueno, ahora también la última pregunta es de todos los países que están sufriendo ahora mismo que necesitan ayuda humanitaria, ¿en cuál de ellos te gustaría volver, si es de estos, o ir a otra vez a ayudar, o bueno, o empezar una nueva parte de tu carrera ahí? Mira, yo me acuerdo un director un presidente que tuvimos en médicos que decía que el gran objetivo nuestro, Es que no tengo, porque es que... cuando nos decían, bueno, pero Médicos Sin Fronteras, ¿qué queréis? ¿A dónde queréis llegar? No sé qué. Decíamos, nuestro gran objetivo es desaparecer. ¿Vale? Entonces yo te diría, a mí lo que me encantaría sería mañana quedarme sin trabajo porque no hubiera más necesidades y volverme a España y volverme a Barcelona, que es el sitio que más me gusta del mundo, ¿no? Entonces, bueno, teniendo en cuenta de que eso es un eufemismo y que va a ser pues como es una utopía, pues yo le tengo mucho cariño a lo que te decía, aparte de la relación de amor y odio que tuve con Somalia, pero a Colombia. Colombia es un país que me trató muy bien, es un país de gente que ha sufrido muchísimo, pero de gente que tiene muchas ganas de tirar adelante su país con mucha capacidad. Y bueno, yo creo que si tuviera que elegir un sitio, pero claro, me da pena decir, me da un poco de tristeza decir, me gustaría ir a Colombia, porque eso quería decir que todavía habría necesidades, ¿no? Pero si tuviera que elegir alguno, seguramente para pasar una temporadita después de terminar en el Sí. Middle East, pues te podría decir de volver a Colombia. Bueno, pues hasta aquí todo. Gracias Muchas gracias. por atendernos y por explicarnos un poco más todo este mundo y bueno, suerte en los próximos años. Gracias Alejandro, suerte a vosotros también. Un abrazo. Ya.